Comenzamos nuestra búsqueda por el sureste de Francia, tras las huellas de los cátaros. En esta serie de 2 capítulos, conoceremos el credo cátaro y descubriremos por qué fueron considerados herejes y cómo era su vida cotidiana. Viajamos al Languedoc en busca del secreto cátaro. Comenzamos. Carcassonne es probablemente la ciudad más bonita de todos los alrededores del Languedoc. Es que este lugar nos va a retrotraer a otra época, a una época medieval donde las murallas, los castillos y un ambiente tremendamente medieval nos va a llevar a recorrer toda la zona de los castillos cátaros o mal llamados cátaros. Y es que vamos a descubrir a estos curiosos personajes, conocidos como albigenses, los perfectos, los puros, pero ellos no se llamaban así. ¿Listos? Es que vamos a recorrer todos los misterios de los cátaros. Carcassonne, la ciudad que nos servirá de base para descubrir a los cátaros, donde el tiempo parece detenerse entre piedras centenarias que susurran secretos de una época olvidada. Nos encontramos en la época feudal, entre los años 950 y 1050, una época de cambios, donde todos se enfrentaban contra todos, reyes contra nobles, nobles entre ellos mismos, nobles contra campesinos, campesinos contra reyes y, por supuesto, con la iglesia metida hasta las trancas. Es una época en la que las ciudades disponían de cierta independencia política y económica, por supuesto con el consentimiento de la nobleza. Los últimos estratos de la vida del catarismo, de hecho, coincidieron con un momento sociocultural complicadísimo, la crisis feudal. Parece ser que el génesis de las corrientes cátaras tuvieron sus inicios en Bulgaria. El correr del tiempo hizo que el catarismo triunfara en la región de Occitania, al sureste de Francia. Por su estructura social y por su particular idiosincrasia, además de la existencia de un anticlericalismo endémico, el catarismo consiguió hacerse hueco. La Basílica de Saint-Nazaire del siglo XI destaca por su arquitectura románica y gótica, con hermosos detalles escultóricos que representan escenas bíblicas y elementos con cierta simbología. Su vitral nos enseña colores vibrantes, como un caleidoscopio medieval que nos conecta directamente con lo sagrado. El Antiguo Testamento, desde luego que no era un libro sagrado para el catarismo. Los cátaros pensaban que el Dios de Moisés, de Noé, de Abraham, Yahvé, era directamente el maligno. No tenía nada que ver con el Dios de Jesucristo. De hecho, los textos sagrados del catarismo eran simplemente los textos del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, especialmente este último, el discípulo amado. Por lo tanto, todo lo que aparecía en las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento era algo tremendamente diabólico, fuera del credo cátaro. Para los cátaros, el mundo en que vivimos no es otra cosa más que el infierno. Los hombres hemos sido castigados en esta vida, por lo que todo de lo que hablan los curas es un fraude, un engaño con el que bajo las órdenes del maligno habrían conseguido atemorizar y someter a sus gentes. Por supuesto, si todo lo terrenal estaba diabólicamente investido por el poder de Satanás, los sacramentos creados por la Iglesia también eran diabólicos. Los cátaros no creían en el bautismo, confirmación, penitencia, Eucaristía, orden sacerdotal, extremaunción, matrimonio, para nada. Ellos crearon un solo sacramento, el consolamento, o en latín el consolamentum, que consistía en la imposición de manos. Pero para que un cátaro pudiese ser objeto de este consolament, era necesario que su cuerpo estuviese siendo preparado durante un año, en una situación de absoluto ascetismo, y por otra parte no solo eran ascetas, sino también
castos, como ya veíamos anteriormente. De esta forma, después de un año, el cuerpo del cátaro estaría preparado para recibir al Espíritu Santo a través del consolamento. La ceremonia se realizaba de la siguiente forma. El perfecto se situaba ante el iniciado y le colocaba las manos sobre la cabeza, realizando por tanto esta imposición, abriendo el cuerpo del cátaro al Espíritu Santo. Sobre este se colocaba un evangelio de Juan y a continuación se cerraba la ceremonia con un beso en la boca. Ahora bien, el beso en la boca solo si eran cátaros del mismo sexo, porque si el obispo cátaro que estaba practicando el consolamento se lo realizaba a una mujer, habría que colocar un libro entre ambos labios, no fuera a haber algún tipo de tentación. A ver qué os parece el Padre Nuestro de los cátaros, porque entre los cátaros estaba el grupo de los iniciados y por otra parte el grupo de los creyentes. Los creyentes ya habían recibido el consolamentum, este sacramento, y la forma en la que rezaban el Padre Nuestro era muy particular. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos el pan nuestro suprasustancial. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación. Amén. El pan suprasustancial, ¿qué es esto? Bueno, pues al parecer hablar del pan nuestro de cada día era algo demasiado material. Luego, el pan suprasustancial hacía referencia al conocimiento, al estar más cerca de Dios, al Espíritu. Danos el Espíritu para que podamos estar más cerca de Dios. ¿Ves esos redoncheles más claros sobre la piedra? Este es uno de los misterios de la ciudad de Carcassonne. La ciudad medieval más bonita de Europa podría ser. Pensar en el estilo de vida cátaro es pensar en un estilo de vida tremendamente austero, y es que los cátaros basaban su vida en el ascetismo, en la pobreza, en la abstinencia sexual, en la castidad. Es que fijaros, este es un asunto muy importante porque evidentemente si todo lo terrestre, si todo lo carnal era algo negativo, todo aquello que tenía que ver con el sexo y la reproducción sería algo diabólico. Por eso ellos evitaban las relaciones sexuales de forma extrema. A grandes rasgos, si pensamos en ¿cuál es la consideración de los cátaros, de los solteros o de los casados? Bueno, pues fijaros, ellos perdonaban más las relaciones sexuales entre los solteros que entre los casados, porque entre los solteros simplemente podría haber sido un acto totalmente fruto de un calentón, algo rápido, sin premeditación. Pero es que las relaciones sexuales entre los casados eran totalmente lo contrario. Había alevosía, había repetición y había nocturnidad. Por lo tanto, era totalmente reprobable. Y de hecho, cuando alguien pretendía ser cátaro y previamente estaba casado, debía de separarse antes de ser objeto de ingreso en la comunidad cátara. Definitivamente no me habrían pillado en esta comunidad. Sea como fuere, me llama la atención cómo una comunidad con normas tan estrictas pudo hacerse tan fuerte en la Europa de la época. No es demasiado difícil imaginar qué es lo que habría sucedido con los atacantes de Carcassonne si hubiesen conseguido atravesar la muralla externa. Y es que se habrían quedado atrapados aquí, prácticamente en tierra de nadie, para ser masacrados por parte de los soldados de Carcassonne, que no habrían permitido que accediesen a la muralla interna. Y es que este complejo amurallado es una auténtica barbaridad. La relación de los cátaros con Jesucristo, desde luego que era muy particular. Y es que como para los cátaros todo lo carnal pertenecía al mal, Jesús no pudo pertenecer a este mundo. Los cátaros no creían en la encarnación de Jesús, ni en la naturaleza humana de éste. Ellos la negaban completamente. Algunos incluso pensaban que el cuerpo de Jesús era una especie de ilusión o una sombra
Desde luego que no era un hombre, aunque lo parecía, lo que implicaba que Jesús, por tanto, no sufrió las torturas, no murió en la cruz por nuestros pecados y, desde luego, no resucitó. Y es que, como Jesús es Dios, Dios no pudo morir. Cae la tarde y hay que abandonar Carcassonne para seguir hablando de los cátaros. Un momento, amigo mío. ¿Sabías que cada vez que pulsas like, haces un comentario o compartes el vídeo, me ayudas a que el canal llegue a más personas? Gracias por tu apoyo. Desafío Viajero. Somos todos. Con cierta perspectiva, arribamos a los castillos de L'Astoix, una cola de serpiente que se pierde entre la historia y el tiempo. Conocidos como castillos cátaros, en realidad el término es poco más que un leitmotiv para visitarlos, pero lo cierto es que es una denominación errónea. Los cátaros vivían en villas conocidas como castrums. La mayoría de los castillos que hoy se visitan son simples castillos turísticos que nada tuvieron que ver con los cátaros. Estos castillos fueron edificados por los reyes de Francia tras la cruzada albigense, de la que ya te hablaré, para que sirvieran de defensa ante el poderoso reino de Aragón. Como te adelantaba antes, en realidad ellos nunca se hicieron llamar cátaros. Parece ser que ese término lo creó en 1165, un monje en el monasterio de Treveris, en Alemania, en un sermón llamado Germones adversus cátaros, cuya traducción sería literalmente puros. De ahí vendría el término, en concreto del griego cázaros, puros. Tampoco la denominación de perfectos es demasiado oportuna, ya que así es como se les llamaba en los informes de la Inquisición, y lo mismo ocurre con el término albigenses, una generalización absurda y sin fundamento, creada por los cruzados. Acabamos de llegar al que es probablemente el pueblo más bonito de toda la zona del Languedoc, Corps-sur-Seille, o pronunciado análogamente. Y es que este lugar antiguamente representaba un cruce de caminos, un enlace de comercio y de transacciones donde efectivamente la compra y la venta de productos se realizaba. Y en Francia querían que este lugar fuera algo semejante a Córdoba. De hecho, ese Corps vendría de Córdoba, sería la Córdoba francesa. El añadido de sobre el cielo, sur-Seille, fue en los últimos años, y es que al encontrarse elevado sobre una loma y el estar particularmente en un ambiente de bruma y de niebla, ello hace que en muchas ocasiones dé la sensación de que estamos sobre el propio cielo. Corps-sur-Seille es como caminar por el pueblo de la Bella y la Bestia. Cada rincón se encuentra impregnado de un aroma de romance y encanto. Esta joya medieval suspendida entre el cielo y la tierra, donde la historia se entrelaza con la arquitectura de piedra y callejones empedrados, me evoca a reflexionar sobre el credo cátaro y sus particulares creencias. Los cátaros creían que el Espíritu Santo se había ido transmitiendo con el correr de los siglos de cátaro en cátaro, sin que por supuesto nadie pecase. Las consecuencias de que un cátaro perfecto hubiera pecado eran terribles. Todos los que hubiera consolado perdían directamente al Espíritu Santo, pero había una solución: simplemente consolarlos nuevamente. Otro de los hábitos del catarismo era la práctica de la endura, el ayuno natural cátaro, que se acabó aplicando en la última etapa del catarismo, para que en el momento en que los moribundos agonizaban, se les consolase y se les dejaba morir de hambre directamente, para que de esta forma no pudieran pecar más.
La oración estaba presente de modo constante en el día a día de los cátaros. Estaban todo el día rezando, al acostarse, antes de las comidas, de beber agua, antes de realizar acciones de relativo peligro como cruzar un puente o subirse a un barco. Sin duda, lo que caracteriza a los cátaros es que eran buenas personas. Por ejemplo, no podían aceptar limosnas sin ofrecer algo a cambio. Si iban por el bosque y se encontraban un conejo atrapado en una trampa, tenían la obligación moral de liberarlo, pero como esto perjudicaba al cazador, se veían en la obligación moral de dejar una monedita para este. Los cátaros vivían en comunas separadas por género. Solían vestir de negro, y sus oficios habitualmente solían ser de artesanos o peleteros con absoluta igualdad entre hombres y mujeres. Abandono Cours-sur-Seille con la impresión de que estoy en un lugar de fantasía. Podría estar horas paseando por este enclave mágico, hablando sobre los cátaros, un lugar sacado totalmente de la imaginación de un trovador de la Edad Media. Así llegamos a la pintoresca ciudad de Albi, situada en el sureste de Francia, conocida por su rica historia, su impresionante arquitectura y su vínculo histórico con los cátaros. El Palacio de la Verbe, una imponente fortaleza que domina la ciudad y que alberga el Museo Toulouse-Lautrec, sirvió como bastión de la Iglesia Católica contra los cátaros y fue utilizado para consolidar su autoridad en la región. La Catedral de Santa Cecilia es una majestuosa construcción de ladrillos de terracota que se destaca como uno de los ejemplos más notables de la arquitectura gótica medieval. Estoy tremendamente impactado por lo que uno siente cuando accede a la iglesia de Albi. Y es que para las personas que nos encanta lo recargado, el barroco, lo rococó, ver una iglesia donde no cabe absolutamente media pincelada más es un órdago para todos los sentidos. Vamos a recorrerla porque está llena de recovecos que la mayoría no conoce. El interior impresiona. Podría estar horas admirando las pinturas que me rodean. Así que mientras el organista termina de afinar ese órgano, es mejor dejarse embelesar por la belleza de este lugar. En el próximo episodio nos adentraremos en las razones por las que los cátaros fueron perseguidos. Viajaremos a lugares históricos donde cientos de ellos fueron asesinados y ascenderemos al castillo de Montsegur para descubrir el último tesoro cátaro en nuestra ruta por Languedoc.